Alabanzas al Señor Jesús. Si esa alabanza es para el Rey de Reyes, si esa alabanza es para el Todopoderoso, créame que Él la está recibiendo, porque Él es digno de toda adoración, Él es digno de toda exaltación, de toda alabanza, de lo que está en los cielos, de lo que está en la tierra y aún de lo que está debajo de la tierra. Aleluya. Él es el Dios de esta casa. Es el que gobierna nuestra mente y nuestro corazón. Aleluya. Sean todos bienvenidos a la casa de Dios y puerta del cielo. Usted y yo en esta tarde, noche, hemos escogido el mejor lugar. Hermana, me acompaña con el piano, por favor. Vale. Hemos escogido el mejor lugar y sin más preámbulo a lo que hemos venido. Vamos a leer en Ezequiel capítulo 22, verso 30. Amén. Ezequiel capítulo 22, verso 30. Damos gracias a Dios por una tarde, por un día más de misericordia, por su amor, porque Él es muy bueno. Amén, hermanos. Leemos en el nombre de Jesús. Ezequiel capítulo 22, verso 30. Y su palabra dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Dando un gloria a Dios y una alabanza, puede ponerse cómodo en sus asientos. Amén. Amado amigo y hermano, que el día de hoy estamos acá en este hermoso lugar, en esta congregación como es la iglesia Tabernáculo de Adoración y Vida, en Avenida Navarra número 16, amén, donde vamos a ver milagros y maravillas hechas por la mano poderosa de Dios, ¿sí o no? Amén. Y déjeme decirle que el que ha nacido en esta casa es testimonio, es testigo de ese milagro, de esa maravilla, de esa redención, de esa reconciliación. Y ese es nuestro Jesucristo, el que hace ese milagro poderoso. El tema que el Señor ha puesto en mi corazón, créame que me ha costado mucho hacerlo y tengo mucho temblor. Dios te está buscando. Una brecha era o es una rotura en una muralla, muro de protección. Y en un libro muy hermoso como es Uso y Costumbres de la Biblia, describe que antiguamente las ciudades eran amuralladas con muros fuertes, pero si éste presentaba una rotura, esa ciudad era presa fácil del enemigo. ¿Por qué? Porque era una presa fácil para hurtarla, matarla y destruirla. Por eso es que el Señor hace esta alegoría al profeta Ezequiel y a su pueblo sobre la necesidad que había de encontrar un hombre que se pusiera como un muro de protección para evitar la destrucción. Aleluya. Pero no encontró a nadie. El problema, amado amigo y hermano, no era la brecha, sino que no había nadie que se colocara en medio de ella. Estimado hermano, que hoy está en este lugar juntamente conmigo, como una proclamadora de su palabra, déjeme decirle que no es mi mensaje, que no es mi palabra, sino la del Señor. Y solo por su misericordia
es que esta su sierva hoy está en este lugar. Vamos a leer en Ezequiel capítulo 22, verso 6. Y vamos a continuar a leer en el verso 7, en el verso 26 hasta el 29. Leemos en el nombre de Jesús, Ezequiel capítulo 22, verso 6. Déjeme decirle que esta es un acta de acusación que el Señor hace en contra de su pueblo. Menciona el caminar, menciona el proceder de cada uno de ellos. ¿De quiénes? Vamos a leerlo en el verso 6 y 7. De los líderes corruptos y violentos. Y dice su palabra: he aquí que los príncipes de Israel, cada uno según su poder, se esfuerzan en derramar sangre. Verso 7. Al padre y a la madre despreciaron en ti, al extranjero trataron con violencia en medio de ti, al huérfano y a la viuda despojaron en ti. Luego habla acerca de los sacerdotes en el verso 26, porque ellos profanaban lo santo y enseñaban mal. Dice su palabra: sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Dice el verso 28, hablando de los profetas que había en ese tiempo. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor. Y Jehová no había hablado. Luego en el 29 habla del pueblo, el pueblo mismo que estaba en esa época. Un pueblo que oprimía. Dice su palabra: el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo al afligido y al menesteroso, hacía violencia y al extranjero oprimía sin derecho. Aleluya. Amados hermanos, hay brechas espirituales que están abiertas entre hermanos, padres, madres, familias, congregaciones, brechas de injusticia, brechas de inmisericordia, de injuria, de rencillas y mucho más. La brecha que el Señor muestra en este pasaje es que Él buscaba hombre que se pusiera como un muro de protección y no encontró a nadie. No era el problema la brecha, como les había dicho antes, sino que no había nadie que se colocara en medio de ella. Solo quería a uno que se pusiese de intercesor y abogase. Esa brecha tenía que convertirse en un lugar de encuentro con Dios, donde se experimentaría su poder y su gracia. Y hoy en día el Señor está haciendo lo mismo, buscando a alguien que haga vallados en su vida, en su hogar, en la iglesia, que sea capaz de atar y desatar, de declarar vida donde se ve muerte, de declarar sanidad, perdón, misericordia, con justicia y verdad. Hay que saber que estamos en continuo ataque. La atmósfera está allanada de espíritus de maldad, operando en contaminaciones de pecados, lascivias, adulterios, fornicaciones, inmoralidades, murmuraciones y mucho más. Hoy más que nunca tenemos que estar en pie de guerra. No es el momento para relajarnos. Este no es el momento para detenernos. Este no es el momento para
tumbarnos en la cama espiritual, porque el reino de Dios sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Aleluya. Y aunque las tinieblas van avanzando y el mundo está en declive, usted y yo vamos por más búsqueda de Dios, vamos por más oración intercesora, vamos por más humillación, aleluya, queriendo que nosotros muramos para que la excelencia de Dios sea manifiesta. Gloria al nombre de Jesús. Querido amigo que hoy está también aquí, déjeme decirle que usted está sentado en una iglesia apostólica, fundamentada en la doctrina de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Y sabe quién es Jesucristo? Es el verdadero Dios y la vida eterna. Aleluya. O sea que usted está en el mejor lugar, porque aquí está el Dios glorificado. Aleluya. Debemos y tenemos que discernir lo que pasa en el mundo espiritual. Tenemos que estar preparados, porque ¿saben qué, hermanos? Los tiempos son muy malos. Estar en pie de guerra. La iglesia tiene que estar, como dijo Jesucristo, velando, porque la batalla hoy es mayor que la de ayer. Las tinieblas siempre van a aprovechar los momentos difíciles para contraatacar a la iglesia. Pero la iglesia tiene que estar en pie con las familias. Tenemos que estar conectados a la fuente que es Cristo y decirle al Señor: habla, que tu siervo escucha. El diablo manda distracción, manda cansancio. Es tiempo de romper los yugos de opresión y las maquinaciones del enemigo. Pero usted y yo no vamos a romper las maldiciones generacionales estando cómodos en donde ahora quizás cada uno de nosotros estamos. Hay una lucha espiritual, pero si usted o yo no interpretamos lo que está pasando en lo sobrenatural, vamos a ver las cosas de una manera tan natural y nunca vamos a ser capaces de alcanzar el propósito de Dios que tiene para nuestra vida, que tiene para nuestro ministerio, que tiene para nuestros hijos, que tiene para nuestros esposos, que tiene para los hijos de nuestros hijos. Aleluya. La iglesia tiene que estar conectada con la visión del pastor, juntamente con los líderes, los ministros, los líderes de grupo de amistad, las misiones. No busquemos protagonismo y tampoco seamos antagónicos. Perdóneme la expresión, no podemos estar ni distraídos ni dormidos. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Tenemos que estar despiertos. Tenemos que estar con el oído en el cielo y la boca en la tierra. Es decir, atento a lo que Dios me dice y la boca en la tierra para declarar su palabra en la vida de mi hermano, en la vida de mi hijo, en la vida de mi hermana, en la vida de un amigo que venga con necesidad. Aleluya. Y poder decir, como dijo el profeta: ¿vivirán esos huesos? ¿Seremos capaces de declarar vida cuando a alguien le han anunciado que le queda un mes de vida? O en un mes, cuando alguien está enfermo, podremos decirle: no te preocupes, que esto es por ahora, porque el Señor se va
glorificar, aleluya. ¿Sabía usted que tus propias oraciones te pueden distraer? Porque como ya sabemos cómo orar, no dejamos que Dios ponga oraciones en nuestro corazón. Orar por el necesitado, por el que está pasando por una dificultad espiritual, sino que nosotros oramos lo que ya muchas veces sabemos. Y es eso un peligro. A veces porque solo oramos lo que ya sabemos por inercia o porque lo aprendimos. Entonces, ¿saben qué es lo que sucede? Acallamos la voz de Dios, porque hay cosas que Dios nos quiere decir en este tiempo, pero nosotros como las ovejas balamos. Me ayudas, me bendices. Muchas veces somos egoístas porque le estamos robando el tiempo a la gloria de Dios. Porque cuando usted se aparta, cuando aparta sus cosas y usted empieza a orar por un amigo, por un hermano, déjeme decirle que Dios se ocupa de lo suyo, porque usted se está ocupando con lo de Él. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. En Santiago capítulo 5 verso 16 dice de la siguiente manera, Santiago capítulo 5 verso 16: confesaos vuestras ofensas. Lea conmigo, hermanos, lea conmigo este versículo. 1, 2, 3. Aleluya. La oración del justo puede mucho. Esa es la clave de un cristiano. Orar unos por otros. Pero pasa muchas veces que el hermanito o la hermanita lo lee y busca al hermano, se confiesa. ¿Y saben qué es lo que pasa? Ya lo mira mal, ya no lo mira como un hombre, como una mujer espiritual. Y olvida que la palabra dice: confesaos unos a otros, orar unos a otros, y solamente así serán sanos los dos. Esa es la equivocación que muchas veces nosotros tenemos. Aleluya. Mas la palabra de Dios dice que cuando eso se hace, serán sanos los dos. Hay inmenso poder en la intercesión ferviente, la confesión mutua y el amor en la restauración espiritual. Muchas veces Dios, Él restaura, porque cuando alguien se arrepiente de corazón, Dios lo restaura. Y el problema no es de esa persona, tampoco es de Dios, sino que el problema es de nosotros, porque nunca vemos la gloria de Dios. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Para que el Espíritu Santo le abra su entendimiento, abra su corazón, abra sus ojos espirituales. Hay que sacar la pesadez espiritual. Hay que quitarnos la apatía y activar lo que Dios tiene en este tiempo para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestro ministerio. Aleluya. Como había leído al inicio, gloria al nombre de Jesús, el profeta Ezequiel se encontraba en medio. Y él tenía una gran preocupación, porque el Señor le decía, yo me lo imagino así: mira los líderes corruptos y violentos, mira los sacerdotes que profanan lo santo y enseñan conforme a sus concupiscencias. Mira los príncipes, los jueces injustos y codiciosos. Mira los profetas que son falsos y mentirosos. Y mira el pueblo. El pueblo se oprimía entre sí. Se robaban unos a otros. Quizás robo de paz, quizás robo de honra, quizás robo de respeto. Aleluya.
¿Sabía usted que hay ladrones de testimonio? ¿Lo sabía? Hay ladrones de testimonio. Usted falló, se equivocó, pide perdón a Dios, Él le perdona y usted queda limpio. Pero los que están a su lado lo desechan, lo miran como leproso, le mutilan y le condenan. Para Dios, el que falla y se arrepiente obtiene su misericordia, obtiene su gracia. Es por eso que el rey David dijo de esta manera. David elige el castigo divino sobre el humano. ¿Y sabe por qué? Porque argumentando él decía que es mejor el juicio de Dios, que es justo y compasivo, que quedar enjuiciado en las manos del hombre. Dios te anda buscando y te quiere usar para que seas un muro, para que seas un intercesor, no un obstáculo. Aleluya. Ezequiel 22:30, tristemente el versículo destaca que no halló a nadie el Señor, y su palabra dice: busqué y no lo hallé. ¿Quién quiere que Dios derrame su ira sobre esta casa? ¿Hay alguien que quiere que Dios derrame su ira sobre esta casa? Seguro que nadie levantaría la mano. ¿Qué hizo el Señor? Debido a la falta de intercesores, el Señor determinó traer juicio y destrucción. Aleluya. Israel es nuestro antitipo, y si Dios dejó esto como ejemplo, es porque Él no quiere que nosotros actuemos como ellos. Yo creo que Dios levantará a alguien hoy para ser un muro de protección en medio de esta casa. Aleluya. ¿Qué es vallado? ¿Qué significa esta palabra? Vallado en hebreo es gader y significa muro de piedra. En el tiempo de Israel, cuando se plantaba algún viñedo, el cerco de piedras o vallado de una viña era una estructura esencial de protección, construida con piedras del lugar para resguardar los vides. ¿De qué lo guardaba? De los animales, de los zorros, jabalíes y ladrones. Estos muros simbolizan el cuidado diligente del propietario. La pregunta que le hago hoy a usted, querido amigo y hermano: ¿qué te ha dado Dios o qué ha puesto Dios en tus manos? ¿Una esposa? ¿Un hijo? ¿Un grupo de amistad? ¿Unos estudiantes? ¿Una familia en decadencia? ¿Cómo estás guardando el jardín que Dios te dio? ¿Cómo lo estás guardando? Hace muchos años yo iba por la calle con mi esposo, me recuerdo, y nos encontramos a un chico. Le preguntamos qué tal está, cómo está, y él nos dijo bien. Y sin dar más detalles, nosotros estamos en la avenida Navarra 16, te invitamos una vez más. Y él dijo: es que lo que pasa es que en mi vida han pasado cosas. ¿Y qué ha pasado? Y él dijo: sabes, yo pues estoy trabajando en una residencia, tuve un desliz y resulta de que ya no estoy con mi esposa. Mi hija ya se me ha casado, ya está grande como tu hijo, y orgullosamente me siento porque es la novia de uno que hace tatuajes. Y yo me quedaba así sorprendida. ¿Saben por qué, hermanos? No porque era un amigo que no conocía de Dios, sino porque era un maestro de la palabra y de la sana doctrina. Y yo en ese momento, mi esposo me tocaba la mano porque nos teníamos que ir.
Yo andaba dejando un pedido y yo no le dije, no, mi amor, espérame. Y yo le dije, mira, muchacho, yo me recuerdo cómo tú hablabas de la palabra del Señor. Yo me recuerdo cómo Dios se glorificaba y se movía en medio cuando tú enseñabas. Pero ¿qué hiciste con el jardín que Dios te dio? Y él me dijo, lo he perdido, hermana Estrella, lo he perdido, ya no sé cómo regresar. ¿Qué le quiero decir? Cuando un sacerdote abandona el sitio donde Dios le ha puesto, créame que esa familia no va a ir en victoria. Esa familia va a ir en decadencia. Cuando una mujer, cuando una madre deja a sus hijos, la Biblia lo compara con un avestruz. El avestruz dice que coge expulsa el huevo, lo tira en el desierto, ahí en el monte. ¿Y sabe qué pasa? Los animales cuando pasan lo pisotean y lo aplastan. Si eso quedó registrado en la Biblia, es para nosotros, hermanos, es para nosotras mujeres, que no debemos de dejar a nuestros hijos en la intemperie espiritual. Hay que abrazarlos, hay que cercarlos con vallados espirituales de protección, porque ¿sabe qué? Solamente la oración, solamente la intercesión, solamente la unción romperá los yugos de esclavitud. Aleluya. Alabanzas al Señor Jesús. Toda la gloria es para Él, toda la gloria es para Él. En este tiempo hay gente que quiere hacer juicio de hombre y no el de Dios. Pero esta casa quiere ver la gracia y la misericordia del Señor. En Números capítulo 14, verso 18, dice de la siguiente manera: Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Hoy estamos viviendo juicios en medio de las naciones a causa de darle la espalda a Dios. Pero como en el tiempo de Ezequiel, Dios sigue resonando su voz y dice: estoy buscando a alguien que se ponga en la brecha, que levante un vallado a favor de la tierra, a favor de mi pueblo, porque Dios quiere destruir toda iniquidad, aleluya, pero no al que la posee. Y si aquí el Señor a usted y a mí nos plantó en este lugar, es porque Él sabe que nosotros podemos ser esos muros para aquellos que necesitan, para los que están muertos espiritualmente, para aquellos que están en el pecado, en la destrucción, aleluya. Habrá alguien que quiera ser vallado de protección. Alguien se tiene que levantar en este tiempo de crisis, no en la queja. No te puedes andar quejando todo el tiempo que tu familia, que el dinero, que el gasto, que las horas, aleluya. Alabanzas al Señor. Alguien tiene que cambiar el destino de su hogar. Alguien tiene que levantar muros de protección. Y cuando tú te levantas como muro de protección, no vas a hacerlo conforme a tus propios deseos. No lo vas a hacer conforme, sí lo vas a hacer conforme al deseo y el anhelo de Dios, porque eso es intercesión. Habrá alguien aquí que se ponga de rodillas, alguien que clame con gemidos indecibles, el clamor que brota del alma, de lo más profundo del corazón, aleluya. Esa es la oración que el Señor escucha y responde. ¿Qué significa la palabra interceder? Interceder significa ponerse en el lugar de otro. Cuando tú y yo intercedemos, no lo vamos a hacer con nuestro corazón, porque nuestro corazón, ¿sabe qué? En nuestro corazón está la familia,
los hijos, el que me cae bien. En mi país dice mi puchito, mi grupito, etcétera, y no cabe nadie más. Pero cuando usted y yo intercedemos y dejamos aparte nuestras diferencias, dejamos aparte nuestra familia y creemos que Dios se va a ocupar de ellos, vamos a ser como esas piedras sin mezclas que están en ese muro, y podrán soplar vientos, vendrán lluvias y tempestades, y no se va a desenfocar de la función, porque usted y yo seremos un muro fortificado. El intercesor se olvida de su familia y comienza a interceder desde el corazón de Dios. Y quiero darle una buena noticia, porque desde el corazón de Dios también está nuestra familia, también están nuestros hijos, porque Él tendrá cuidado de ellos. Pero también está la iglesia, están los pueblos, están los barrios, aleluya. ¿Está usted conmigo en esta noche, iglesia? Tú y yo no podemos en este tiempo de crisis orar de la misma manera. No podemos hacer las mismas oraciones débiles, pobres y raquíticas. Alguien tiene que escuchar lo que Dios está hablando y determinarse que no será a su manera, sino a la manera de Dios. Y va a orar conforme al corazón del Señor. Cuando intercede, o mejor dicho, cuando interceder significa orar desde el corazón de Dios, donde no oro solo por mí, donde ya no tengo pena de mí, donde ya no miro mis intereses propios, donde comienzo a mirar por los intereses de Dios, porque su palabra dice que Él no quiere que nadie se arrepienta, que todos lleguen al arrepentimiento. Esa es la voluntad del Señor. Pero ¿qué hay en el corazón de Dios cuando usted y yo comenzamos a interceder como Él quiere? Déjeme decirle que comenzamos a gemir por misericordia, a pedir que Dios pare con su mano al enemigo, que pare la enfermedad que esté pasando mi hermano, y seguro que no vamos a juzgar. Comenzaremos a gemir para que Dios cambie la maldición en bendición. Cuando tú intercedes desde el corazón de Dios, te dolerá aquel que está pasando dificultades. Habrá un dolor en nuestro corazón. Cuando oras por ti, no es que esté mal, y no me malinterprete. Hay que hacerlo, pero si todo el tiempo estamos pidiendo perdón por lo mismo, y el Señor te dice, por ejemplo, ya eres limpio por la palabra, yo ya te perdoné muchas veces. Pero ¿sabe cuál es el problema? Muchas veces actuamos usted y yo así, y no porque Dios no nos haya perdonado, sino que somos nosotros los que muchas veces no nos hemos perdonado cuando hemos fallado. Somos nosotros los que nos culpamos, aleluya. Y el Señor, como le dijo a los discípulos, vosotros ya estáis limpios por la palabra. Gloria al nombre de Jesús. Es el tiempo de ponerte, o mejor dicho, es el tiempo de ponernos en el lugar del otro. Iglesia del Dios viviente, Dios nos quiere llevar a otro nivel espiritual, aleluya. ¿Sabe por qué a veces no crecemos? Porque estamos pendientes en la astilla de mi hermano y no en la viga que tenemos. Y todos somos
muchas veces infieles con Dios primeramente. Muchas veces somos hipócritas. Muchas veces somos desleales. Aleluya. La palabra primeramente es para mí. Si no, no tendría por qué decirla. Aleluya. Y mientras no sigamos, o mejor dicho una vez más, y mientras nos sigamos enjuiciando unos a otros, no vamos a avanzar. Seremos un pueblo enfermo. No podremos marchar, aleluya. Si no, mire lo que dice en Números capítulo 12 del verso 1, aleluya, al 16. Yo se lo voy a resumir. Cuando María, hermana de Moisés, fue castigada con lepra y quedó inmunda, el campamento de Israel se detuvo por 7 días, esperando a que ella fuera sanada y purificada para reanudar la marcha. Muchas veces decimos que Dios sin usted sigue siendo Dios, porque yo lo he dicho. Y es verdad, pero nosotros como iglesia, sin usted no podemos avanzar. Aleluya. ¿Sabe por qué no podemos avanzar? Porque somos el cuerpo de Cristo. Si mi pierna está paralizada, el cuerpo de Cristo tiene que hacer todo lo posible por arrastrarla. Tú puedes. No te culpes. Dios te ama. Sigue avanzando. Yo estoy orando por ti. No estás sola. Eso es lo que verdaderamente hace alguien que cree y tiene convicción que pertenece verdaderamente en el cuerpo de Cristo. Aleluya. Muchos de nosotros, y lo digo por mí, lo he aprendido con dolor en mi cuerpo. Y a veces mi cuerpo no ha funcionado como debe de ser. Y Dios me hablaba y me decía: así mismo como tú tienes esas dolencias, así tengo dolencia yo por mis hijitos. Por eso, hermanos, no retengamos el avance de esta visión. Usted y yo tenemos que ir por más oración, más Biblia, aleluya, más intercesión, más amor, más amistad, más compañerismo, aleluya. Y aprender a soportarnos unos a otros. Aquí no se vale ser el charro mexicano. El charro mexicano, ¿sabe qué hace? Se pone su sombrero y entra, como es muy mexicano, como es muy macho, entra a los lugares y ni se quita el sombrero. Y todos tienen que rendirle pleitesía. Eso no funciona en esta iglesia. Eso no le agrada al Señor. Tenemos que seguir avanzando. Pero si hay una María o si hay un Mario, tenemos que estar con él y con ella. Pero tenemos que continuar juntos, aleluya, porque vamos a ver la gloria de Dios, aleluya. Si no sabe qué es lo que va a pasar que Dios no va a poner a hacerlo una vez más con otro pueblo, aleluya. Aquí, lea bien esa visión. Yo he derramado mi alma por esa visión. Y déjeme decirle lo que yo entendí. Aquí no dice
que vendrán pastores ya con los cartones y los van a venir aquí y los van a sacar y se van a ir por ahí, todo bien guay. No, ahí dice, vemos pastores saliendo de ella hacia barrios. ¿Sabe lo que le dijo el Señor a Pedro? Pedro, ciertamente serás zarandeado, pero no te preocupes, yo he orado por ti, que tu fe no falte. Pero ¿sabes qué, Pedrito? Vas a regresar y vas a confirmar a tus hermanos. Yo le estoy hablando a alguien aquí en lo espiritual. Usted es de esta casa, aquí el Señor lo sembró y aquí usted va a confirmar el milagro de Dios, de la redención, aleluya, y de la restitución. Gloria al nombre de Jesús. Dios todo lo sabe, nada le es oculto, porque antes que la palabra esté en nuestra boca, Él ya la conoce. Habrá alguien en esta noche que pueda decirle al Señor: dame tu corazón, enséñame a clamar, hazme ver con tus ojos y sentir con tu corazón. Y cuando lo hagas, Él te pondrá en otro grado de favor, porque el reino de Dios no es egoísta. El reino de Dios es un reino que mira por el otro. Jesús en su intercesión, en Juan capítulo 17, Él dijo, y verso 20, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Porque el mundo cree que tú me enviaste, la gloria que me diste yo le he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos como también a mí me has amado. Aleluya. Dios desarma lo que el diablo levanta en contra tuya. Cuando alguien se pone en medio de la brecha e intercede por tu alma, cuando tú comienzas a interceder desde el corazón de Dios, tu vida va a entrar en crecimiento, en una nueva visión que se expande. Esa es la visión del reino del Señor. Y podemos decirle: Señor, que no sea mi visión, sino que tu visión se expanda. Comenzarás a vivir en otro nivel. No serás apático. Tendrás el sentir que otros tienen con la visión del pastor. Vendrá el quebranto. Habrá momentos que te pongas a interceder y el Espíritu Santo te ponga a gemir y a clamar. Y serás movido a misericordia. Y será porque el corazón de Dios se duele y Él te va a hacer sentir lo mismo. Aleluya. ¿Será que podemos salir del egoísmo? ¿Será que podemos salir de nuestro propio ombligo y comenzar a orar por otros? ¿Qué sucede cuando no hay vallado? Que el diablo tiene el camino libre. Nada le estorba. ¿De qué sirve plantar un viñedo si sabes que las zorras pequeñas van a venir a destruirla? Nadie va a plantar un viñedo y no va a levantar un vallado sin protección alguna. Es ilógico, porque cuando no hay vallado, el diablo tiene legalidad. ¿Quién va a plantar una viña sin poner una protección? ¿Quién? El vallado se levanta para proteger a otros. Dios quiere glorificarse en ti, y si le dejas que lo haga, esa gloria pasará directamente a tu casa. Aleluya. El diablo no puede romper el vallado que está cubierto por oración. Y mientras haya oración, habrá poder de Dios a nuestro favor. Pablo dijo: yo no voy a ustedes con palabras de humana sabiduría, sino con poder y con demostración del Espíritu Santo, porque el evangelio es locura.
aleluya, para los que se pierden. Pero ¿sabe qué? Para nosotros es poder de Dios. El Señor no busca oraciones elocuentes con un léxico exuberante que suba a las nubes, sino palabras sencillas y que nazcan de un corazón humilde. Y decirle: enséñame a cómo levantar un vallado en este tiempo. Él pondrá las palabras exactas a la necesidad, porque Él nos lo va a revelar. Póngase en pie, amada iglesia. Usted y yo determinamos cómo vamos a seguir, si guiados por el Espíritu Santo o por nuestros propios intereses. Pero hoy estoy aquí para darles una buena noticia. Si usted lo ha estado haciendo mal, hoy es el momento del cambio. Hoy es el momento del renuevo. Te está buscando el Señor para usarte como un muro intercesor. Aleluya. Joel capítulo 3 verso 9 dice de la siguiente manera: proclamad entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Aleluya. En esta noche yo quiero hacer un llamado especial desde el corazón de Dios. Pregunto: ¿vosotros sois los guerreros de la iglesia del Señor? Hoy más que nunca se tiene que levantar a interceder. Esta es una demanda del cielo. Aleluya. Jesús dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Aleluya. Venga a nosotros tu reino. Clama por la iglesia, clama por los jóvenes, clama por los adolescentes. La unción romperá los yugos. Aleluya. Y sacaremos la visión contraria para que el reino de Dios se establezca por medio de nuestra intercesión. Aleluya. ¿Saben dónde se va a establecer? En el corazón del hombre, en el corazón del que no conoce de Dios. Interceder es hacer guerra. Aleluya. ¿Habrá alguien aquí que quiera pasar al altar? Yo quiero orar por usted. Ábrase camino. Este camino no es de cobardes, sino de valientes. Si alguno de ustedes puede tocar también al que está a su lado y sea capaz de declarar vida, sea capaz de declarar prosperidad espiritual, sea capaz de bendecirle. Yo voy a orar por cada uno de ustedes y usted ore por el hermano que está a su lado. Señor Jesús, cambia las vestiduras desgastadas, cambia las armas que están desgastadas y quizás oxidadas. Venga sobre ti, pueblo, vestiduras nuevas. Los valientes tienen una marca, los valientes tienen una característica en su espíritu y tienen una marca inigualable. Son los primeros que se levantan a pelear, los que sienten en su espíritu que algo está mal, que desarrollan un olfato espiritual, que sienten en su espíritu un llamado del cielo. ¿No le ha pasado que de repente usted se despierta a las 3 de la mañana y se despierta así? Es porque Dios le está despertando, es porque Dios le está inquietando. El que levanta vallados camina hacia adelante para llevar a los que están presos
hacia la victoria y no hacia la desgracia? ¿Quién va a levantar su familia y llevarlos a la ruina en vez de la victoria? El Señor le dijo a Moisés: ¿y qué tienes conmigo? Dile al pueblo que marche. Dile al pueblo que marche. El pueblo tiene que caminar en oración y en intercesión. Levántate en el poder del Espíritu Santo. Alguien tiene que tomar esta palabra en esta noche y hacerla suya. Vamos por más. Vamos a apodérese de la palabra del Señor y de sus promesas. Dios no le trajo a esta tierra para vivir como un fracasado. No le trajo para ser un instrumento del enemigo, sino alguien que pueda salvar a otro. Aleluya. Para coger las zorras y agarrarlas y tirarlas y destruirlas. Dios le trajo para levantar muros de bendición, de intercesión. Aleluya. Dios le trajo aquí para desarraigar lo que no viene del trono de Dios. Alguien tiene que levantarse en su casa. Alguien tiene que escuchar la voz de Dios. Alguien tiene que escuchar a Dios y poder decirle: heme aquí, Señor. Dios está buscando en esta hora alguien que se levante con murallas de justicia, que estén dispuestos a su voluntad, portadores de paz, para que haya bendición hasta que sobreabunde en la iglesia. Señor Jesucristo, he dado tu palabra, Padre Santo de la gloria. No ha sido una palabra para pegar gritos y brincos, sino ha sido una palabra, Señor, para que podamos entender, Padre Santo, cuál es nuestro verdadero oficio, cuál es nuestro llamado, Señor Jesús. Orar unos por otros. Orar, Señor, por aquel esposo que está perdido y está fuera de la iglesia. Orar por aquel hijo, Señor, que está en rebeldía. Orar, Señor, por aquel hermano que está pasando dificultades, Señor. Por aquella necesidad, Señor, por aquella enfermedad que esté pasando mi hermana. Que pueda encontrar a alguien, Señor, que pueda ayudarle con todo su corazón. Aleluya. Alabanzas al Señor Jesús. Quebranta mi vida, te entrego mi voz.